Pues hola a todos y bienvenidos a este seminario web organizado por la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez y que en principio va dirigido a toda la comunidad educativa de los colegios de la Fundación. Yo me presentaré primero, lógicamente. Soy José Luis del Río, gerente de la Fundación Diocesana Victoria Díez, y en la tarde de hoy tengo la misión, la tarea de coordinar y moderar este seminario. En primer lugar, indicar que el propósito que tiene este encuentro es conocer un poco mejor la nueva ley educativa, la LOMLOE, que ya entró en vigor el pasado 19 de enero, por lo tanto es la ley vigente, y para ello intentaremos profundizar sobre cuáles son los cambios más relevantes que se introducen y cómo va a afectar a nuestros colegios, teniendo en cuenta que todos los colegios de la Fundación son centros concertados con la Administración Educativa. Hasta ahora hemos enfocado siempre la pedagogía de la nueva ley desde el punto de vista de los que nos considerábamos como más afectados, ¿no? Directamente implicados, directores, profesores, administradores de los colegios. Hemos intentado transmitir nuestras impresiones al resto de la comunidad educativa, pero en la tarde de hoy pretendemos ampliar un poco más ese abanico y recoger las percepciones que pudieran tener otros sectores de la sociedad, otras personas que nos pudieran iluminar un poco más sobre esta nueva ley, sus impresiones sobre esta nueva ley. Y para ello contamos con tres extraordinarios colaboradores que han tenido la amabilidad de estar con nosotros en esta tarde para comprender un poco mejor el alcance de la nueva ley. Bueno, pues contamos, en primer lugar, con José Rafael Rich. Buenas tardes, José Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes, José Rafael. Por presentarte un poquito a nuestros televidentes, por decirlo así. José Rafael es licenciado en Derecho, diplomado en Práctica Jurídica, profesor asociado de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información en la Universidad Loyola Andalucía, director del Departamento Jurídico de Escuelas Católicas de Andalucía y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Andalucía. Por decirlo así, José Rafael, yo entiendo que eres un auténtico especialista en Derecho Educativo, ¿no? Bueno, verá, debiera serlo, ¿no? Por la experiencia y el currículum, pero sí, la verdad es que es un tema que me apasiona y bueno, de una vigencia extraordinaria, no solamente ahora, sino en estos últimos tiempos, ¿no? El tema Desde del luego derecho que sí. educativo es un terreno abonado, ¿no? Bien, contamos también con Nina Ordóñez. Buenas tardes, Nina. Buenas tardes. Bien. Nina es diplomada en Magisterio y licenciada en Pedagogía. Es profesora y orientadora en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Sevilla y miembro permanente sindical de la Federación de Sindicatos Independientes FESIE y miembro de la Secretaría General de la Federación. Si acaso podremos decir, Nina, si me permites, para los que no conozcan muy bien a FESIE, decir que es el sindicato mayoritario en el profesorado de la enseñanza concertada. Así es, así es. Así. Perfecto. Pues de alguna manera vosotros tenéis la percepción general de todo el profesorado, de alguna manera. Podría decirse que sí. Tenemos 4.500 representantes sindicales y somos casi en todas las comunidades autónomas la mayor fuerza sindical. Perfecto, muy bien. Bien, y también está con nosotros Juan Ramón Barbero. Buenas tardes, Juan Ramón. Muy buenas tardes, José Luis. Bien, Juan Ramón es periodista y reportero, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Curiosamente también obtuvo el CAP en la Universidad de Jaén. Ha trabajado en El Ideal, en Jaén y en la agencia EFE.
y en Canal Sur, donde ha sido presentador del programa Verano en la Internacional, que es un espacio dedicado a los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía, y coeditor y copresentador en el Club de las Ideas, que es un programa educativo sobre la escuela andaluza. Ha sido editor de La Tertulia, de Canal Sur Televisión, y director del programa Andalucía a dos voces, que era un espacio de debate y actualidad también en la misma cadena, ¿no? En la actualidad es redactor de los servicios informativos de Canal Sur Televisión y también, por decirlo así, autor de éxito, ¿no? Pues tiene varias publicaciones, novelas y crónicas. El éxito es ser autor, que ya está bien, con eso me conformo. Ya es mucho, ¿no? Sí. Bien, pues para entrar un poco en materia, pues empezaríamos con una pregunta que yo le lanzaría así de entrada a José Rafael Rich. José Rafael, para entrar en materia, como decimos, a tu juicio, ¿cuáles son los cambios más relevantes que introduce la nueva ley? Bueno, en primer lugar te tengo que agradecer la deferencia de haberme invitado, ¿no?, en este evento, ¿no?, a ti y a la Fundación Victoria Díaz, ¿no? Porque creo que es interesante, es importante no solamente debatir, sino también difundir algunas ideas claves para que podamos entender esta situación tan peculiar que se da en el desarrollo legislativo en materia educativa en los últimos años, ¿no? Me preguntas por las innovaciones fundamentales en la ley y, bueno, y podría perderme en algunas cuestiones referentes a currículo, a organización, bueno, a temas de objetivos y principios académicos, pero yo creo que lo fundamental en este momento es una cierta ruptura respecto a los principios básicos que nos dimos en el Pacto Escolar Constituyente, pues en el año 78, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que hay que poner de relieve, ¿no? Es verdad que, bueno, en estos momentos políticos de cierta tensión, de cierto enfrentamiento, vemos como normal este disentir, esta disensión en torno a muchas cuestiones, pero hay que recordar que el tema educativo es un tema que debiéramos abonar para el consenso, porque es un tema que ayuda a crear sociedad y a crear sociedad cohesionada, ¿no? Bueno, en el año 78 hubo dos grandes principios que abonaron ese pacto constituyente, que fueron por un lado la equidad y por otro la libertad de enseñanza. Bueno, en el devenir histórico, en estos prácticamente 40 años, el derecho educativo ha ido respetando de alguna manera esos principios básicos, ¿no? Pero sin embargo, en esta nueva fase, en esta nueva etapa, parece que hay una cierta ruptura con esos principios básicos, ¿no? Hay una tendencia estatalista en cuanto a que sea una enseñanza primordialmente o preponderantemente pública, con una cierta marginación de lo que pueda ser otro tipo de enseñanza concertada, en el caso quizá más claro que nos ocupa, y que de alguna manera rompe ese principio de libertad de enseñanza. Libertad para aquellos que pueden crear centros educativos, pero también libertad para los padres, para las familias, para el alumnado, a recibir una educación en el marco
que quiera cada familia, ¿no? Conforme al artículo 27 de la Constitución. Bueno, para mí eso es lo fundamental. Sartori, un politólogo, ahora que un clásico, que ahora que está tan de moda esto de la politología, hablaba de consensos básicos, procedimentales, políticos. Bueno, podemos decir que en el ámbito educativo había un consenso básico, que es, bueno, artículo 27 de la Constitución. Nosotros constituimos, son el gran marco jurídico que nos damos. Hay unos consensos procedimentales, también constituyentes, que dice, bueno, cuando no nos ponemos de acuerdo en algo, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Hablamos de procedimiento ahí, ¿no? Y después habla de consensos políticos, que quizás sea el terreno más abonado a ese disenso, ¿no? que yo digo, ¿no? Bueno, en este caso, en estos 40 años hemos visto que ha habido leyes que han puesto más el acento en un sitio o en otro, en la equidad, en la libertad, sin embargo, aquí sí que hay una cierta ruptura con esos principios y en base claramente a un no respeto a esa libertad de enseñanza. Se va hacia un modelo bueno, que ya estaba apuntado también en aquel momento preconstituyente por parte del Partido Socialista, que era una escuela única, pública, también laica, y que, bueno, que de alguna manera dio paso a un consenso en torno también a ese principio de libertad de enseñanza. Bueno, y ahora en esta etapa política más abonada al disenso y al enfrentamiento, pues parece que se resucita ese modelo de escuela, ¿no? Entonces yo pondría el acento en eso. ¿Cuál es la mayor innovación? Bueno, pues la mayor innovación, más allá de las cuestiones técnicas y pedagógicas, en las que, curiosamente, hay grandes consensos, si uno va a escuchar los contenidos de los ponentes que pasaron por la comisión parlamentaria por el pacto educativo con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, dice, bueno, pues podíamos compartir el 70%, el 80% de lo que aparecía ahí, pero sin embargo se ha puesto el acento en algo que, bueno, que es mollar en los principios jurídicos, aunque no sea mollar quizá en el día a día de la práctica docente, pero sí en lo que es el concepto educativo, ¿no? Yo ahí haría mi primera intervención, ¿no? Por ahí lo dejaría, ¿no? No sé, creo que estoy en tiempo, ¿no? Sí, perfectamente, José Rafael. Muchas gracias. Bueno, bien, pasemos. Nina, para también comenzar con tu intervención. Hemos visto en los últimos tiempos que tu sindicato, por llamarlo así, CESIR, ha sido muy activo en contra de esta nueva ley. ¿Nos podrías contar un poco en qué se basa esa oposición que ha presentado CESIR a la nueva ley? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, hemos sido muy activos pues porque si he insistido antes en la representatividad de FESIE es porque realmente somos como a lo mejor la cara más visible de todos los trabajadores de la enseñanza concertada y de atención a la discapacidad, pues que están viendo en peligro sus puestos de trabajo. Pues veréis, nos basamos en que los principios fundacionales de FESIE se rigen en la defensa de los trabajadores y en la defensa de la libertad de enseñanza. No cabe más que rechazo a esta nueva ley que se acaba de aprobar, ¿vale? Nuestra visión más genérica de la LOMLOE es pues, que es una nueva ley de duración determinada, que es la octava, y que vendrá a ser respondida por una novena, no cabe otra, ¿vale? Esa es nuestra visión más genérica quizá. Sabemos que durará lo que dure este gobierno y que, bueno, que desde primeras no se planteó bien
y que empezó pues con nada de consenso, no se nos llamó a las mesas de representación, a la mesa sectorial de 2018 no se ha convocado. A las organizaciones más representativas del sector no se nos ha escuchado. Sí se ha escuchado a la comunidad educativa que este gobierno pretendía, pero a toda la comunidad educativa no se ha escuchado. Como ya digo, una ley que empezó con 1.165 enmiendas y que fue aprobada con el mínimo exigido, pues algo fallaba. Y bueno, pues nos hace llegar a la conclusión obvia que se trata de una ley pues, con una enorme carga ideológica que responde simplemente a intereses partidistas, pero que no responde a los intereses de una sociedad y a los intereses de toda la comunidad educativa. Se ha tramitado con muchísima rapidez, se ha tramitado en la situación en la que nos encontramos todavía, después de un año, una situación de grave crisis sanitaria, económica y social, pues que seguimos sufriendo y que, bueno, que se pretendía a toda costa quitarse de en medio la LOMCE. Vale. En el programa de la LOMLOE podemos ver claramente cómo se programa la progresiva desaparición de la enseñanza concertada y le da un papel absolutamente subsidiario de la enseñanza pública, a la que sí se ha fortalecido, a la que se le fortalece cada día, cada vez más. Entonces, como por ejemplo haciéndola como la única enseñanza gratuita, la única. Entonces no vemos nada más que esto desemboca en la pérdida de miles de puestos de trabajo para personal docente y no docente de los centros concertados. En esta ley, los que la hemos leído, no encontramos, porque es que no lo hay, ni una sola mejora retributiva. Nada. No se habla de paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, no se habla de sexenio, no se habla de pago delegado para el personal no docente, no hay ninguna mejora para la carga lectiva. Eso es competencia del gobierno también. Se podría haber establecido facilitar la financiación a los centros para que se pueda permitir la reducción de la carga lectiva. No hay. No hay ni siquiera mejoras para el acceso a la jubilación. En otros sectores sí lo hay. Incluso en la enseñanza pública se mantiene la jubilación a los 60 años. Entonces vemos agravios comparativos pues muy importantes para los trabajadores. Muy importantes. Vemos que cada vez más nos alejamos de un pacto educativo por la educación tan importante. Un pacto educativo que quita toda posibilidad de acercamiento ni a corto ni a medio plazo. ¿Vale? Ahí también, bueno, no se apuesta para nada para la función docente, para los docentes de la enseñanza concertada, cuando docentes somos todos estudiamos en la misma universidad, independientemente luego del lugar que ocupemos en nuestros puestos de trabajo, pero docentes somos todos. No podemos pretender que haya docentes de primera o de segunda. Da la sensación. En fin, bueno, el objetivo quizá de dificultar cada vez más la viabilidad de la enseñanza concertada y de los centros de atención a la discapacidad se ha ido planteando de diversas maneras, como por ejemplo pues eliminando los conciertos de diferenciada, que son totalmente legales, ¿vale? Es un modelo totalmente constitucional. Ahora mismo serán las administraciones públicas las que oferten las plazas educativas, incrementando el número de puestos escolares en centros públicos. Cuando se llenen los centros públicos, entonces dejarán lo que quede para los centros concertados. Ahí gravemente vemos pues, que
ni más ni menos, pues que solamente serán los públicos los que se llenen, porque conocemos la realidad en la que nos estamos moviendo, que es un descenso de la natalidad muy grande en todo el país. La bajada de natalidad se mantiene constante desde hace años y bueno, pues cuando se llenen los centros públicos y quede lo demás, lo que quede para los centros concertados, pues sí que vemos peligrar nuestros puestos de trabajo. Vemos como una excusa muy fácil, una excusa perfecta para reducir el número de aulas, el número de centros y por supuesto de los profesores de la enseñanza concertada. Se ha eliminado de esta ley, se ha eliminado el concepto de demanda social. Este concepto que quizá luego José Rafael pueda aclararnos un poquito más, pero era el al que se agarraban los tribunales, Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, cuando se eliminaba alguna unidad concertada, era el que se agarraban pues, para decir que si un centro concertado tenía demanda social, ¿por qué iba a ser eliminado? ¿Por qué iba a eliminarle una unidad? Y bueno, pues como decía, en lugar de ver que en educación cabemos todos, otra forma de ir eliminando la enseñanza concertada es el incremento o la creación de plazas escolares en los centros públicos de 0 a 3 años. ¿Eso qué significa? Pues que los centros específicos, las escuelas infantiles, el tramo 0 a 3, pues irán desapareciendo. Los chiquitos que se matriculen en un centro público, incluso se hablaba de hacer aulas mixtas con edades para poder llenar los colegios, pues cuando ya tengan plaza en ese cole, difícilmente van a cambiar de centro, seguirán manteniéndose en ese cole público y los centros concertados pues verán reducido su alumnado. Y bueno, si hablamos ya de la educación especial, pues también es bastante triste porque no se tiene en cuenta tampoco lo que opinen los padres de los niños con necesidades educativas especiales. Los centros de educación especial quedan, digamos, como centros de referencia de centros concertados, pues aludiendo a que van a hacer una especie de escuela inclusiva. Bueno, yo creo que han tenido poco tacto porque no se ha consultado con expertos o realmente expertos que puedan decir que es una escuela inclusiva, ¿vale? Y sobre todo pues, bueno, la desaparición de estos centros que quedarían pues para el alumnado que requiera una atención muy específica. Y lo decidirá la administración. Este chico irá aquí, este chico irá acá. Eso a los padres tampoco se les dejará decidir. Pues esos puestos de trabajo también corren peligro, claro que sí. Bueno, la administración es la que decide dónde va a ir un alumno. Los padres no van a tener derecho a elegir. Se amplía las plazas escolares públicas, cuando en la Constitución lo que viene recogido es que se tiene derecho a la educación, no que se tenga derecho a una educación pública. Pues se saltan aquí algo que no nos casa. Y bueno, ya en cuanto a la asignatura de religión, pues lo mismo. La asignatura de religión queda también, se hace un avance para excluirla de la escuela, la relega a una presencia mínima, sin valor académico, ni siquiera se la da una asignatura alternativa. Además, aparte de incumplir acuerdos internacionales, vuelve a pasar por alto el derecho de los padres a elegir pues, libremente el tipo de formación religiosa que quiere para sus hijos. Se deja o se busca dejar sin contenido los proyectos educativos y los idearios de los centros religiosos. Vamos, como decía José Rafael, al fortalecimiento de una escuela única, pública y laica en detrimento de la escuela concertada. FESIE no está en contra, ni mucho menos, de la enseñanza concertada,
creemos que las administraciones están obligadas a mejorarla en todo lo necesario, pero ni mucho menos compartimos la idea que debe hacerse a costa de mantener la enseñanza concertada en las peores condiciones y ni mucho menos a imponer la progresiva desaparición de la enseñanza tan demandada por la sociedad. Bien, así, como primera introducción nos has dado un baño, ¿eh? Sí, pues tengo más. Bueno, bien, vamos a ver. Intentamos pasar ahora, pues bueno, a recoger un poco las impresiones de José Ramón, de Juan Ramón. Verás, Juan Ramón, aquí lógicamente queríamos preguntar, como hombre de los medios de comunicación, que ¿tú percibes que existe una preocupación en el conjunto de la sociedad por la aplicación de esta nueva ley educativa? ¿O realmente es algo que nosotros, los que estamos vinculados a la educación, lo sufrimos directamente y somos como algo aislado aparte del conjunto de la sociedad? Buenas tardes de nuevo, gracias de nuevo por la invitación. Estoy encantado de compartir con todos vosotros. Es un problema que todos sabemos que está ahí, es un problema de fondo, es un problema que afecta a la organización de nuestra sociedad, que afecta a las familias. Es un grandísimo asunto, pero los medios no lo reflejamos así. Nos pasa que en general estamos más pendientes de lo urgente que de lo importante, como en tantos otros temas, ¿no? Y es verdad que cuando nos reunimos en los encuentros siempre abordamos en las tertulias, cuando tenemos un poquito más de tiempo para analizar qué estamos haciendo en los informativos, sí que decimos, oye, esos grandes temas que a la gente le preocupan, que tocan a la gente, ¿por qué no los abordamos, no? Y siempre nos quedamos en esa declaración de intención, en esa necesidad de decir, tenemos que hacer esto. Pasa con la educación, pasa con las cuestiones sociales, pasa con un montón de asuntos de fondo y sin embargo a la hora de verlos reflejados en las páginas de los periódicos, en los informativos o en las emisiones de radio, pues no están tan presentes como deberían de estar. Ya te digo, obsesionados por lo urgente, por ir a la noticia, por reflejar lo que dicen los políticos o los representantes públicos, por estar muy pendientes de ese periodismo que llamamos de declaraciones, que apuntan las cosas pero nunca entran en profundidad. Y de hecho, ese es el principal problema que tenemos nosotros los periodistas, que nos dejamos contagiar por esa onda, digamos, superficial, un poco epidérmica de las realidades, de las cosas que preocupan de verdad a la gente y lo dejamos estar. Esa es la cuestión. El periodismo, por definición, es una cuestión rápida, que tiene que ir rápida y que tiene que ir cada vez más a, digamos, sin profundidad, superficial. Y eso en nada ayuda a hincarle el diente a estos grandes asuntos. Este asunto concretamente de la ley, pues ha pasado como tantas otras cosas realmente relevantes, ¿no?, en nuestra sociedad, muy de pasada por los medios informativos. Es verdad que algunos medios afines, más sensibles a este asunto, pues ha provocado pues su espacio, ha ocupado su espacio, especialmente a los medios más afines al centro derecha, a una idea más conservadora o tradicional de la sociedad, que sí que han puesto un poco el grito en el cielo, pero en lo que se refiere al gran informativo, tanto en las grandes cadenas, las cadenas autonómicas, en lo que se refiere al gran debate social, como podemos estar viendo ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la libertad de expresión, a cuenta del encarcelamiento, ¿no?, del rapero Hasél. Eso no ha entrado realmente en las agendas informativas. Pasa de soslayo. Ya digo, por la naturaleza de nuestra profesión. Y en lugar, nosotros los periodistas, de hacer el esfuerzo de decir, vale, bien, nuestra profesión es hacer noticias rápidas, hacer muchas y hacer rápidas y soltarlas y evacuarlas cuanto antes para generar otras y otras y otras y otras en un continuum que nunca cesa, ¿no?, en la que nos podemos plantear que realmente no estamos yendo al fondo de los asuntos, en lugar de hacer ese trabajo de decir, bien, aquí estamos nosotros para revertir esa tendencia, esa inercia,
pues nos dejamos llevar y aplicamos los mantras de siempre, y aplicamos los prejuicios de siempre, y aplicamos, en fin, los conceptos y los tópicos de siempre. Que educación, derecho a la educación es igual, lo decía Nina, el derecho a la educación es igual a la educación, el derecho a la educación es igual al derecho a la educación pública, que la concertada es una educación elitista, que la pública está basada en derechos y la concertada un poco en privilegios, que las familias que llevan a sus hijos a la concertada es porque son pudientes. Y entonces nos dejamos arrastrar por estos tópicos y nunca llegamos a profundidad de las cosas, ¿no? ¿Cuánta gente no sabe que la concertada realmente está en un montón de barrios o zonas que no son especialmente elitistas, ¿no? Todo el trabajo social que se está haciendo de los colegios concertados. ¿O acaso es que no tienen familias que no tienen recursos, no tienen derecho también a elegir una educación concertada, ¿no? Pues ahí hay un montón de situaciones. Yo he estado dirigiendo, bueno, coeditando un programa de educación en el que se suponía, es verdad que lo hacíamos en una televisión pública, en Canal Sur, el Club de las Ideas, se suponía que tenemos que reflejar la realidad de la escuela en el conjunto, de la comunidad educativa, de Andalucía. Y sin embargo, en los 15 años que estuve coeditando eso, no porque yo no lo quisiera, sino porque teníamos que sujetarnos a según qué parámetros, casi nunca hablamos de colegios concertados. Siempre se hablaba de iniciativas en los que en alguna ocasión, que se desarrollaban en alguna ocasión en el colegio concertado, pero nunca llegamos a hablar de lo que significaba la educación concertada, de la cantidad de gente que había, nunca vimos cifras, estadísticas, nunca entramos en el fondo de la cuestión. ¿Qué significa ser un colegio concertado? Si es lo mismo un colegio concertado que un colegio religioso, si no lo es. Y la verdad es que lo lamento, porque ellos, o mucha gente que concebía ese programa, pensaban que la pluralidad se refería a su pluralidad, es decir, excluyendo siempre a una parte de la sociedad muy, muy importante, por las cifras. Bueno, que yo sepa, el 63% de las familias españolas prefieren una educación cristiana. Que yo sepa, hay un 25% de colegios concertados, ¿no?, en el conjunto de la red. Bueno, pues, ¿por qué obviamos durante 15 años eso en nombre, además, de la pluralidad informativa? O sea, ¿qué pluralidad informativa puede haber cuando excluimos una parte tan importante de la sociedad? Y es que hay una serie de prejuicios que están además interiorizados en los propios profesionales. Hay una cierta aversión a los temas, digamos, religiosos, por qué no decirlo, y que operan a la hora de realizar las informaciones, ¿no? Y sin embargo, pues la religión, las creencias son tan importantes en una sociedad. ¿Por qué entendemos que lo público es solamente instituciones públicas, son instituciones públicas? Lo público afecta a todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. ¿Qué pasaría con los partidos políticos, con los sindicatos? Son entidades privadas y sabemos que hacen una función pública como los colegios concertados y que tienen que ser apoyados, financiados y concertados. Pero claro, ellos han ganado, mucha gente que realmente no quiere lo concertado y no. Han ganado la batalla del lenguaje. Entonces, manejan muy bien la idea de pluralidad, la idea de libertad, y prácticamente la han tomado. Y es nuestro trabajo, aquellos que queremos realmente una pluralidad real, ir desmontando todos esos tópicos. Bueno, hasta aquí está. Yo no sé si he dejado algunas cosas ahí, pero bueno, y luego sobre la ley se puede entrar en muchas materias, pero efectivamente yo coincido con Nina en el artículo 109, básicamente es en el que dice que la administración pública programará los centros escolares. Significa que si la administración quiere, no digo que lo vaya a hacer, pero va a poder hacer, por lo menos va a tener un sustento jurídico. Si quiere construir colegios y llenar esos colegios con gente, va a tener la capacidad para hacerlo y orillar hasta el extremo, hasta la concertada. Es decir, será esa capacidad jurídica para hacerlo. En fin, no quiero entrar en más materias. Hasta aquí la primera parte. De momento. De momento.
Muy bien, vamos a volver un poco sobre las próximas intervenciones. José Rafael, que te quería yo comentar. Hemos visto que nos ha planteado Nina un panorama un poquito complejo, ¿eh? Incluso Juan Ramón también nos ha dado algunas pinceladas. ¿Tú crees que este panorama que tenemos ahora, esta nueva ley, nos va a dificultar tanto el poder avanzar en nuestra propia línea educativa? Bueno, claro, ¿nos va a permitir o nos va a impedir avanzar en nuestra propia línea educativa? Bueno, posiblemente no en nuestra línea educativa. La cuestión es para quién vamos a poder hacer nuestra línea educativa. Quiero decir, ahí Juan Ramón ha apuntado una cuestión, el resto de, igual que Nina, también muy interesante. Esta voy a decir, bueno, con el tema de Pablo Hasél, libertad de expresión, tenemos un debate público montado con el tema, por ejemplo, del derecho a la libertad de enseñanza, artículo 27, artículo 20, libertad de expresión, artículo 27, educación y libertad de enseñanza. Bueno, pues estamos en las catacumbas informativas y del debate, ¿no? Entonces, claro, el planteamiento dice, oye, ¿nos van a dejar enseñar conforme a nuestro carácter propio? Si esa es la pregunta, digo, sí. Ahora, ¿lo vamos a poder hacer para la población en general? Pues posiblemente, ¿no? Con el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, ¿se ha cambiado esta ley para nada? Quiero decir, porque muchas veces incluso desde el propio ministerio dicen, bueno, no os preocupéis, eso no es una cuestión, que no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero las bases para que pase algo están. El artículo 109 lo que dice es que se tienen que propiciar los centros educativos públicos y el artículo 116 dice que para concertar se tienen que dar una serie de características, donde, por cierto, el tema de que seamos organizaciones sin fin de lucro, porque la mayoría de la enseñanza religiosa, por más que acusen de lo lucrativo y de que esta es un negociete, no hay nada de eso. Sí se recoge el tema cooperativo, por ejemplo, pero no se recoge el tema de entidades sin ánimo de lucro. Está claro que hay ahí un tiro a la línea de flotación en el artículo 109 y 116, clarísimo, clarísimo. Si después de esto hay una reforma del reglamento de conciertos, como tú parece indicar, bueno, podemos estar en una situación grave. Bien, claramente el terreno educativo que yo decía que tenía que ser dado al consenso para esa cohesión social, lamentablemente está abonado con esta ley a cierto disenso y a una ideologización clara. Es decir, antes Nina decía, ¿cuál fue la principal cuestión que planteó el acuerdo aquel? No sé si os acordáis que hubo un acuerdo de coalición progresista entre PSOE e Izquierda Unida, que en el ámbito educativo el primer punto era derogar la LOMCE. No ni por una cosa, ni por no, era derogar la LOMCE, ¿no? Después aparecían una serie de cuestiones, entre ellas, curiosamente, a mí me llamó la atención y bueno, me parece, yo amén de lo que ha dicho José Luis, también soy secretario técnico de enseñanza de los obispos del sur, aparecía en ese acuerdo, dice, bueno, que la educación religiosa sea voluntaria para los alumnos. Yo, a ver, si es que desde los acuerdos Iglesia-Estado es voluntaria, o sea, no es una cuestión que ningún acuerdo progresista tenga que hacer. No ha habido ninguna obligatoriedad en democracia de esa enseñanza de la religión, que por cierto, y en eso también quería conectar con alguna reflexión que ha hecho Juan Ramón respecto a esta identificación, ¿no? o a este miedo respecto a lo religioso. Yo que estoy también en el Consejo Escolar de Andalucía, muchas veces hablaba con los padres, también con los padres de la pública, y decía, bueno, a ver, respecto al ámbito de la religión, perdona, es que los padres que en primaria eligen la religión en los centros públicos también son el 82%. O sea que no estamos hablando de algo marginal ni residual, no.
e incluso llevándolo a, digo, bueno, y eso no quiere decir que esos padres pues sean ideológicamente conservadores, porque si no, el Partido Socialista, que durante tanto tiempo ha estado en Andalucía gobernando, pues no tendría las bases sociales necesarias. Quiero decir, muchas veces hacemos debates ficticios, ideologizamos determinadas cuestiones que no tienen por qué, ¿no? Bueno, efectivamente son cuestiones sobre las que hay que ir avanzando. Lamentablemente eso se puede hacer cuando hay un clima de pacto social, de pacto educativo. Esto que yo hablaba antes de los consensos, por lo menos de los consensos básicos, no digo. Bueno, lamentablemente hemos tenido dos oportunidades de consenso en materia educativa. Una con el PSOE, con Gabilondo, con el ministro Gabilondo, que lamentablemente por razones estrictamente ideológico-políticas no vio la luz, y otra recientemente con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, después de esta experiencia tan criticada por todos los sectores del ministro Wert y tal, con Íñigo Méndez de Vigo, que creó una comisión parlamentaria para que pudiéramos avanzar a un pacto social y político por la educación, y que lamentablemente pues, también saltó por los aires, por cierto, con esta cuestión de que el PSOE pidió el incremento, bueno, el 5% del Producto Interior Bruto, porcentaje que no ha garantizado tampoco que se vaya a hacer, no viene la memoria económica en este caso con este tema, ¿no? Bueno, realmente, como digo, es terreno abonado a esa ideologización que no, en nada ayuda, desde luego, ni a la tarea educativa, ni a la construcción de una sociedad más tolerante, más inclusiva. Antes decía Juan Ramón, esa pluralidad, efectivamente, España es una sociedad plural, tenemos un sistema educativo plural. Y yo me alegra la reflexión que ha hecho Barragán, porque yo durante años, yo llevo en el Consejo Escolar de Andalucía del año 2005, yo siempre he preguntado, oye, en el Club de la Idea, ¿por qué nunca sale un centro concertado? ¿No? Con toda la ¿Por qué razón. nunca sale? Con toda la razón. Si somos, esto no es plural, no somos una sociedad plural, bueno, pues por lo menos, ¿qué somos? ¿El 20% o un poquito? No digo yo el 20, el 10, no, nunca, jamás. No, no. Es que Son en su cuestiones sobre concepto. las que hay que avanzar, ¿no? Sí, quería decir, José Rafael, perdóname, José Luis, un momento. Sí, En sí. su concepto de lo plural, efectivamente, está su pluralidad. Sí, sí. Está lo que ellos entienden por pluralidad. Entonces ellos tienden también, como todos podemos tender en un momento dado, ¿no? Por eso los periodistas tenemos que ser lo más ecuánimes y tener una visión lo más amplia posible del espectro social. Ellos tienen a veces una visión que les aboca al adoctrinamiento, a su adoctrinamiento. Sí. Es decir, a cuenta de lo público, de lo plural, de lo que nos beneficia a todos, de la gente, del pueblo, pues quizá ellos aplican su propio catecismo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo realmente democrático y plural es lo que abarca a todos y lo que engloba los intereses de toda una sociedad. Ese matiz, perdona, Gerardo. Antes apuntaba Nina al tema de la demanda social. Yo he sido muy crítico con la demanda social, no por el concepto en sí, sino porque yo creo que no se ha profundizado en él. Pero claro, ¿cuál es el miedo a la demanda social? El miedo a la demanda social es el miedo a la pluralidad. Si hay juego a la demanda social, pues hay juego a la pluralidad. Si no hay demanda social, no hay miedo a la pluralidad, porque Controlo la yo. programación es puramente administrativa. Digo, yo he sido muy crítico con la demanda social en el sentido de, digo, bueno, si es que hablamos de demanda social como brindis al sol, casi con la LOMCE también era así, ¿no? Decía ya, porque incluso, bueno, aquí en Andalucía, en el nuevo decreto de admisión de alumnos, que ha sido reformado por el decreto ley la semana pasada, se mantiene la demanda social, pero supeditada a la programación de la administración. Bueno, yo respeto la programación por parte de la administración en el sentido en que, bueno, los medios económicos son finitos y uno debiera, pero bueno, tiene que tener en cuenta también si hay demanda social o no. Fijaros, hay una cuestión que a mí me interesa mucho resaltar, porque además es obra del PSOE y especialmente en Andalucía,
el artículo 3 de la Ley de Educación de Andalucía habla del sistema educativo público andaluz. Y dentro está la red estatal de centros y la red concertada. Es decir, por lo tanto, quiero decir, un concepto abierto en ese ámbito de pluralidad social, es decir, oye, es menos público un centro concertado, un centro cooperativo, un centro que uno de titularidad estatal, porque yo soy muy contrario a este lenguaje de red pública, red concertada, no, red estatal y red, porque público, el servicio público como concepto de educativo, antes apuntaba Nina a eso también, bueno, pues se puede hacer desde un centro concertado o desde un centro de titularidad estatal o de la Junta de Andalucía. Claro, en esos temas, en torno a ese concepto de pluralidad y en torno a ese concepto de consenso, yo creo que hay que ir avanzando. Si no, si avanzamos en el frentismo, en el, bueno, la red estatal o la red pública frente a la concertada, nosotros frente a los otros, entraremos en un debate que no nos va a conducir, desde luego, a nada bueno para el sistema educativo. Y quizá pues muy complicado de superar en esta situación política en la que nos movemos. Quería preguntar a Nina, Nina, con las medidas que nos has expuesto, ¿vosotros veis que es posible que la administración, de alguna manera, debido a la presión que hagáis como central sindical, podría llegar a cambiar algún aspecto de esa ley, o este tipo de acciones están condenadas al fracaso? Bueno, FESIE, como bien dice, siempre va a buscar que se mantengan los derechos y las libertades de la enseñanza concertada y de la atención a la discapacidad y, por supuesto, nuestros puestos de trabajo. En esa línea que estás tratando, pues se mantienen reuniones con los diferentes partidos políticos y se intenta conseguir ahora mismo, pues, digamos, blindar en la medida de lo posible, sobre todo en cada comunidad autónoma que pueda hacerlo, blindar de alguna manera pues, las medidas que limiten o eviten los perjuicios que esta nueva Ley Orgánica de Educación puede ocasionar sobre el sistema y especialmente, pues como digo, de la libertad de enseñanza y de la pluralidad de la enseñanza concertada. Los diferentes partidos políticos que ya saben o que ya no han anunciado que van a presentar recursos de inconstitucionalidad contra los LOE, pues los animamos a que lo hagan, que no tiemblen al hacerlo, que lo hagan. Que se apueste por la libertad de elección y en función de la demanda social, entonces pues que se programe la oferta educativa. Un centro público, si no tiene demanda social, ¿cómo vamos a ampliarle las plazas? ¿Cómo vamos a mandar niños de la enseñanza concertada a un centro público que no tiene demanda social? Pues en función de la demanda social que haya, entonces cómo debemos programar la oferta educativa. Perdón. Intentamos también que se cuente con los centros específicos de educación infantil, sobre todo en el tramo 0-3 años. Es muy importante. Es muy importante. Los que somos docentes sabemos lo importante de la etapa educativa de esa edad, de la atención especializada. Y sobre todo también que se cuente con los centros específicos de educación especial y que se deje a las familias elegir el centro que quieran para sus hijos. ¿Sabré yo lo que necesito para mi hijo? ¿Qué necesidad tiene mi hijo? ¿Sabré dónde yo quiero meter a mi hijo? ¿Qué centro específico necesita? La inclusión es otra cosa. Es otra cosa, no lo que nos quieren vender algunos. Una inclusión real es otra cosa. O es que vamos a decir que los centros de educación especial
no son inclusivos. Bueno, aquí hay mucho que decir. En eso, perdona José Luis, Sí, interviene. lleva mucha razón Juan Ramón respecto a lo importante que es el relato a la hora de la defensa de las posiciones de alguien, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones en las que el relato es importante siempre, pero claro, en esto de la enseñanza concertada es elitista, es de gente pudiente, es de gente... Eso bueno, funciona eso funciona de maravilla. hemos perdido el relato. Por ejemplo, hay un término, permíteme, Nina, José. Nosotros cuando la información, muchos compañeros en sus piezas, en sus informaciones, pues preferían hablar de educación segregada, cuando hablábamos de educación diferenciada. Yeah. Se instalaba ese término segregada con todas las connotaciones despectivas que sabemos que tiene. Y era segregada, entonces se achacaba literalmente a esos colegios que la aplicaban pues un tinte xenófobo, qué sé yo, o cercano al racismo, es decir, bueno, o al sexismo, me da igual. Oye, y insistían en ese término. Es diferenciada, además lo ha dicho el Constitucional, sentencia del 18, por supuesto que la educación diferenciada no discrimina y tiene derecho a ser financiada como cualquier otra. Claro, se enseña, ese lenguaje entra perfectamente, como entra, por ejemplo, bueno, otros muchos comas. Perdona, José Luis. No, hacer un comentario también para los que nos están siguiendo, por internet, que pueden hacer sus preguntas a cualquiera de los ponentes vía chat, porque vamos a ir ya recogiendo un poquito el sentir de todos, ¿vale? Mientras llegan estas preguntas, yo os quería plantear un poco del a partir de ahora qué. O sea que ya tenemos la ley, hay una serie de elementos que ya han entrado en vigor, los otros entrarán en vigor de manera progresiva. ¿Cómo debemos afrontar el futuro, tanto los centros educativos como las entidades titulares? Rafael, si puedes tú intervenir. Bueno, mira, voy a no irme por la rama y a ser muy concreto. Efectivamente, a ver, antes tú hablabas de, oye, cabe aquí las entidades titulares y tal, no tenemos legitimidad jurídica para ir contra estas leyes. En el ámbito, antes ha citado Nina, recursos de inconstitucionalidad, que en España están muy tasados, lo pueden hacer determinadas personas y no estamos las patronas, en fin, son 50 diputados, senadores, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, en fin, ahí no, la impugnación de este tipo de leyes no se puede hacer de manera directa, sino indirecta. Yo plantearía dos cuestiones básicas. Una, seguir defendiendo nuestros derechos. Muchas veces yo siempre digo, yo estoy en la Comisión de Asuntos Legales de la COMECE. La COMECE es la Confederación de la Confederación de Conferencia Episcopal Europea, y allí, bueno, pues claro, la situación de Alemania, de Holanda, de Bélgica, la verdad que es un sitio donde se ve las cosas con una cierta distancia, ¿no? Y yo siempre le digo, en mi sector y también a mi obispo, le digo, a ver, nosotros no tenemos que ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Quiero decir, en esto yo creo que todos tenemos que hacer ese tránsito. Nosotros, oye, yo creo que ya está bien decir, que la Iglesia tiene unos privilegios. No. Miren ustedes, la realidad, bueno, podrá haber cuestiones, pero bueno, el otro día salía el tema de la inmatriculación y no quiero abrir otro melón, y después te das cuenta de que, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? De tal, ¿no? Entonces, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. O sea, con lo cual nosotros tenemos que defender nuestros derechos como ciudadanos, en igualdad de condiciones que el resto de entidades y sin ningún complejo especial, y después yo creo que tenemos que recuperar ese relato que decía antes, ¿no? Yo creo que en muchos sectores también bueno, el relato lo tenemos perdido. Bueno, los relatos, bueno, la historia es larga. La Iglesia en esto tiene experiencia. Muchas veces lo que queremos no pasa en los momentos históricos coincidentes con nuestra historia personal. Pero tenemos que seguir
construyendo un relato coherente, racional, no frentista, no frente a nadie, sino constructivo en lo que es lo que siempre ha sido de alguna manera la doctrina social de la Iglesia, la presencia de la Iglesia en el ámbito educativo también, ¿no? Entonces, yo creo que en esto tenemos que sacudirnos de alguna manera los complejos propios y los que nos quieren colgar y decir, oye, tenemos que construir un relato, y un relato coherente, no frentista, yo vuelvo a lo mismo, no frentista, pero sí reivindicativo de nuestros derechos. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Nina, ¿qué nos cuentas? ¿Qué hacemos de aquí para adelante? Ahora, bueno, todos sabemos de la asfixia económica que sufren los centros concertados. Lo más lógico ahora mismo yo creo que es elaborar un plan económico real y viable que haga realidad que los módulos de concierto garanticen la gratuidad de la enseñanza y la equiparación de las condiciones laborales entre funcionarios docentes y docentes de la enseñanza concertada, porque veréis que la enseñanza concertada sea barata, como se llama, o sea más barata que la enseñanza pública, no creo yo que sea la razón que justifica su necesaria existencia. Más bien, que sea barata es una absoluta discriminación y una total injusticia. FESIE solamente se pide que se cumpla la ley y que se garantice la gratuidad real del puesto escolar y que se mejoren las condiciones laborales de los docentes y no docentes que prestan servicio en los centros. ¿Vale? La enseñanza concertada no es un problema y esto tiene que quedar muy claro. La enseñanza real concertada no es un problema, es una realidad muy positiva que emana de un derecho constitucional y que ha aportado durante décadas una excelente formación a millones de ciudadanos. Es que contribuye al progreso de este país, sí, y sobre todo mejora nuestra sociedad. Ahí me quedo. Muy bien, muchas gracias, Nina. Juan Ramón, cuéntanos, ¿cómo ves tú que podemos enfocar esto desde tu perspectiva de medios de comunicación? Primero, evitar los complejos. Los periodistas tenemos que empezar a sacudirnos también todos esos complejos, sobre todo los que tenemos sensibilidad con estos asuntos. Pero no solo los que tenemos sensibilidad, aquellos que queremos ejercer la profesión con toda la honestidad. Tenemos que prestar atención a lo que pasa. Tenemos que eliminar los prejuicios, los mantras, los tópicos. Tenemos que utilizar las redes. Tenemos que ir sin complejos a dar nuestra opinión. Y seguimos acomplejados. Parece que hay una especie de manto, una atmósfera densa que nos limita un poco la capacidad de expresión sobre estos asuntos en los que estamos convencidos. Pero no porque tengamos unas creencias u otras, sino porque forma parte de una realidad social a la que tenemos que atender y a la que tenemos que prestar. Esa idea también de que existía, de que la administración es que privilegia a los colegios concertados, cuando es justamente al revés. Es el colegio concertado que está dando una gran posibilidad educativa y social a la sociedad, ¿no? Pues, revertir todas esas cosas. Ahí los periodistas tenemos que ser valientes, básicamente, evitar los complejos y decir con alto y claro, como en este momento estamos diciendo, y con estas plataformas y estas posibilidades que estás dándonos tú y nos está dando la Fundación, de expresar libremente aquello que necesitamos. Los relatos se pierden, pero también se ganan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aparte de todo, y ya para terminar, yo me quedaría, lógicamente, con todas las cosas que nos habéis expuesto, pero con una parte que para mí es fundamental, es que no perdamos la ilusión. Que el panorama, como decía aquí uno de nuestros seguidores, decía, el panorama es desolador. Bueno, pues sí, pues será desolador, pero no nos puede flaquear lo más mínimo. Nuestra ilusión, nuestras ganas de hacer cosas. No deben frenarnos ni esta nueva ley ni cualquier otra que nos quieran poner para dificultarnos, no nuestra labor educativa, pero así nuestro derecho a poder atender a esas familias que demandan el tipo de educación que impartimos. Entonces, tenemos que trabajar
pues con todas las ganas. Y estas dificultades, pues con la ilusión de que las podremos ir resolviendo y superando todas y cada una de ellas. Seguro. Muchísimas gracias, José Rafael, Gracias. Niña, Juan Ramón y a todos los que nos han seguido por internet. Gracias. Muchísimas Gracias a todos. Y nos vemos. Venga. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.